Vamos a ver, escuchen, la lógica moderna trabaja de una manera distinta a la lógica clásica, pero para poder entender, nosotros tenemos que partir de algo fundamental. Esto que está escrito acá en el pizarrón constituye mi lenguaje natural. También se lo puede llamar lenguaje coloquial o lenguaje material. ¿Por qué? Porque el hombre es aquel ser que para poder comunicarse con otros semejantes a él, ha construido una serie de signos, de símbolos, que le permitan a él poder expresar sus pensamientos, sus estados emocionales, ¿sí? A partir de esto es que el hombre crea este lenguaje natural para poder explicar, para poder expresarse. Ahora bien, este lenguaje natural nosotros lo tenemos que llevar a un lenguaje formal. Y es lo que nos va a permitir la lógica moderna, poder llevar el lenguaje natural a un lenguaje formal. Por eso en el siglo XVIII, cuando se produce la gran revolución de la lógica, viene de esto. ¿Por qué? Porque la lógica clásica va a trabajar con el lenguaje natural. Si ustedes se acuerdan, yo decía S es P, sujeto y predicado. Así como la lógica clásica y la lengua analiza una oración de manera sintáctica, semántica y morfológica, la lógica moderna ya no va a hacer ese análisis. ¿Por qué? Porque la lógica moderna va a partir de otro tipo de análisis y para poder hacerlo tiene que llevar el lenguaje natural al lenguaje formal. Y entonces va a aparecer la lógica proposicional. Esta lógica, denominada proposicional, me va a permitir a mí llevar este lenguaje natural a un lenguaje coloquial, al lenguaje formal. Pero para ello, la lógica proposicional, en primer lugar, tiene que establecer qué es una proposición. Recordamos que la lógica moderna no es distinta de la lógica clásica, por lo tanto, una proposición es igual que decir juicio. ¿Sí? Entonces la lógica moderna me va a decir así, que una proposición es una oración, pero es una oración que tiene que ser como enunciativa, declarativa, aseverativa. ¿Por qué? Porque cuando yo digo esto, fundamentalmente la función de la proposición es que me permite establecer o decir que puede ser verdadera o que puede ser falsa. Por lo tanto, una proposición es una oración, pero no toda oración es una proposición. ¿Por qué? Porque yo les dije allá, cuando el hombre crea el lenguaje natural, el lenguaje coloquial, el lenguaje material, a partir de esto el hombre puede expresar sus pensamientos, ¿sí? Sus emociones, sus estados, ¿sí? Psíquicos, ¿sí? Ahora bien, entonces cuando el hombre expresa, establece oraciones, pero estas oraciones pueden ser, por ejemplo, dubitativas, exhortativas, interrogativas, ¿sí? Desiderativas, ¿sí?
exclamativas, enunciativas, ¿sí? ¿Entienden? Pueden ser distintos tipos de oración. Y a la lógica de todas estas le interesa solamente esta. ¿Por qué? Porque ese tipo de oración enunciativa es una proposición. ¿Por qué? Porque puede ser verdadera o puede ser falsa. ¿Entienden? Puede ser verdadera o puede ser falsa. Ahora bien, en cambio, estas otras tipos de oraciones no. Por eso que decimos que una proposición es una oración, ¿sí? Y podemos decir que no toda oración es proposición. A partir de esto, entonces, ya estableciendo lo que nosotros distinguimos por proposición, nosotros ahora podemos señalar que una proposición puede ser simple o puede ser compleja. Simple, o también se le dice atómica, ¿sí? O compleja o molecular. ¿Por qué simple o compleja? Porque no tiene conectiva y por lo tanto no se puede, ¿sí? Separar. En cambio, la compleja o molecular es aquella que tiene o está compuesta, ¿sí?, de proposiciones atómicas, ¿sí?, porque tiene conectiva. Para hacerlo más sencillo lo vamos a decir así, ¿sí? Ahora, eso es fundamental que ustedes tienen que entender. Entonces, si yo quiero pasar estas expresiones que están aquí al lenguaje formal, lo primero que tengo que establecer es cuál es una proposición y cuál no es una proposición. Y entonces vamos a decir así: esta que está acá no es proposición. ¿Por qué? Porque es una oración interrogativa. Esta otra tampoco es proposición, ¿sí? Esta tampoco es proposición. Lo mismo que esta no es proposición, ¿sí? Ahora, si voy siguiendo mi lectura, ¿sí?, y llego a estas últimas dos de acá del final, tampoco son proposiciones, no es proposición. ¿Por qué? Porque si yo leo, me dice el triángulo es inteligente, Eduardo es un número racional, y dijimos algo fundamental, ¿sí? Una proposición tiene que ser aquella que pueda tener los valores de verdad o falsedad. Estas no son, porque son otro tipo de oraciones. Pero esta proposición podemos decir que es verdadero o que es falso. Sí, pero son pseudo proposiciones. ¿Por qué? Porque la proposición tiene que tener significado y esto no guarda significado con esto, lo mismo que esto con esto que está acá. Hay algo que tienen que tener en cuenta también. La proposición no hace la separación entre sujeto y predicado como nosotros hacíamos en la lógica clásica, ¿sí? La proposición toma toda una oración completa, ¿sí? La proposición toma toda la oración completa, ¿sí?, y no realiza la distinción entre sujeto y predicado como lo hacía la lógica clásica,
¿sí? Como lo hacía la lógica clásica distinguíamos sujeto, verbo y predicado. La lógica proposicional no, la lógica proposicional va a tomar a toda la proposición, es decir, a toda la oración completa. Pero le vuelvo a rescatar esto, si bien acá yo puedo decir que es verdadero o falso, se la denomina pseudo proposiciones. ¿Por qué? Porque no hay significado en esta proposición. No hay significado en esta proposición. Entonces, en cambio, las otras que no coloqué no es proposición, todas las otras sí podemos llegar al lenguaje formal de cada una de ellas. Teniendo en cuenta esto, nosotros ahora podemos establecer lo siguiente, ¿sí? La lógica proposicional, para poder abstraer mi lenguaje, ¿sí?, formal, la lógica proposicional me va a permitir un sistema simbólico. Dicho sistema simbólico, ¿sí?, está compuesto por tres elementos. Por un lado, mi variable proposicional. Por otro lado, mi conectiva lógica. Y por otro lado, mis signos de puntuación. ¿Sí? A partir de estos elementos, el sistema simbólico es lo que me permite abstraer la forma lógica de una proposición, ¿sí? Si ustedes lo quieren, podemos decir, es lo que me permite pasar del lenguaje, ¿sí?, del lenguaje natural al lenguaje formal, ¿sí? Eso es lo que me permite este sistema simbólico. La variable proposicional, hace rato le dije, la lógica proposicional toma toda una oración, por lo tanto la variable proposicional reemplaza, ¿sí?, reemplaza a una oración, ¿sí? Por eso es que mi variable proposicional de letra de imprenta, la Q, la R, la S, la T, etc. ¿Estamos? Ahora bien, las conectivas lógicas son aquellas que unen una variable con otra variable. ¿Cuáles son? La conjunción, ¿sí?, la disyunción incluyente, el condicional, el bicondicional, la negación conjunta, la negación alternativa. En este caso, se dice que de esta manera mi conectiva es diádica. ¿Por qué? Porque unen dos variables. Pero hay una conectiva que se la llama monádica. ¿Por qué? Porque esta conectiva solamente va a afectar a una variable, que es la negación, que se representa de esta manera. Esta conectiva que coloco aquí se le dice conectiva, ¿sí?, monádica. ¿Por qué? Porque solamente va a afectar a una sola. En cambio, estas de acá son conectivas diádicas. ¿Por qué? Porque van a afectar, porque unen, vamos a decirlo así, a una variable con otra variable. Ahora, ¿cuáles son
mis signos de puntuación, paréntesis, corchete y ya. Esos son mis signos de puntuación. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo voy hacia allá. Y yo tengo que llevar cada una al lenguaje formal. ¿Sí? Ahora, para poder hacerlo eso, yo tengo que encontrar, ¿sí?, en el lenguaje material aquellas expresiones que me permitan reemplazarla por cada uno de estos signos. ¿Entienden? Aquellas expresiones que yo me indica, tengo que usar el punto, tengo que usar esta, tengo que usar esta otra, tengo que usar esta o esta o esta o esta otra, o cuándo tiene que aparecer esta. ¿Entienden? Tiene que haber expresión. Para ello, vamos a decirlo así. En primer lugar, las conectivas son, en el caso de la conjunción, aquellas expresiones pueden ser y, pero, además, sin embargo, aunque, ¿sí?, no obstante. Acá es que el no obstante tienen que prestarle atención, porque ustedes dicen no a negación, no, la frase es no obstante. ¿Entienden? Entonces la voy a reemplazar. En el caso de esta puedo usar o si no, a menos que de acá, o bien. Para esta puedo usar si, entonces, cuando, equivalente. Puedo usar siempre, ¿sí? Para esta otra puedo usar expresiones como, por ejemplo, sí, solo sí, entonces y solo entonces, cuando y solo cuando, o puedo usar la es condición necesaria y suficiente para, o si no, puedo usar la expresión es lo mismo decir que, ¿sí? Esas expresiones están acá. Para esta dos veces tiene que estar ni, ni. Para esta o no, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, yo puedo abstraer, llevar aquel lenguaje hacia este lenguaje, ¿sí? Entonces, ahí.